Estamos con ustedes para concluir con este programa y este tema tan interesante que hemos abordado desde la semana pasada, lo que viene siendo el proceso tanatológico en un divorcio. Y me acompaña como invitada la licenciada Brenda Ivonne Sánchez González, que hemos estado hablando de este interesante tema y me gustaría que se queden con nosotros. Miren, vamos a hablar de un tema de las etapas de la separación, no, perdón, las consecuencias, ya lo platicábamos, ay, es que me confundí, discúlpenme tantito, pero vamos a entrar de lleno y para ir concluyendo este tema con las consecuencias del divorcio, licenciada, ¿qué nos puede platicar? Híjole, pues las consecuencias del divorcio, pues no nada más puede decirse son los trámites legales, a final de cuentas, el dejar a lo mejor, no sé, el hogar, hablamos de consecuencias físicas, de consecuencias emocionales, a final de cuentas. Eh, Entre esas consecuencias físicas, pues podemos encontrar lo que es la sensación de soledad, la Sí. sensación de angustia. ¿Qué hago a final de cuentas con lo que yo pensaba hacer con mi pareja, con llenar ese espacio, llenar ese vacío, las frustraciones a final de cuentas que conlleva el divorcio, el qué hay después de un divorcio? Exactamente, y precisamente habla la licenciada de dos etapas precisamente que se genera como consecuencias. Y hablaba precisamente de la física. La física son todos los malestares orgánicos que nosotros podemos presentar, pues malestares, dolores de cabeza, náuseas, a lo mejor por ahí un vómito, de la misma desesperación que estamos sintiendo, nuestro cuerpo también tiene una reacción y esta es orgánica con independencia de las que son psicológicas, emocionales, precisamente empieza a enumerar algunas, las principales es la soledad, la angustia, la desesperación La y irritabilidad. la irritación. Fíjese que precisamente iba a comentar eso, la irritabilidad de las personas, no quieren ni que te hablen y esto deviene y se desquitan con quién, con los Con los hijos, hijos. cuando los hay, y si no hay hijos, pues con quien se te ponga enfrente, ¿verdad? Entonces esto es algo muy común que la mayoría de las personas tienen como reacción. Mire usted, no se sienta mal, no lo sé, la experta aquí está, pero son reacciones que traen como consecuencia ese malestar tanto físico como emocional que yo estoy sintiendo y por eso esas reacciones, no cree que usted está loco, no, a lo mejor las personas no podrán entender por lo que usted está pasando, porque tampoco se va a poner un letrero, ni va a andar anunciando, ni en sus redes sociales, ni mucho menos que usted está pasando por un proceso de divorcio, de una separación. No, claro que no. Pero sin embargo, bueno, la gente no lo sabe y nos pueda criticar, nos pueda juzgar por nuestras acciones, por cómo nos estamos comportando. Pero esto es algo natural. Exacto. Otra de las consecuencias es el insomnio. El insomnio realmente, este, se altera por completo el ritmo de sueño porque la mayor parte de las veces están pensando y analizando y dándole vueltas a la situación una y otra vez y si hubiera hecho esto y si no hubiera hecho esto, si hubiera reaccionado de esta manera. Viene también la falta de apetito, la baja de peso, a final de cuentas usted mencionaba el comer y el no querer, a final de cuentas, no retener la comida y tener esas ganas de vomitar. El cúmulo de emociones que trae a final de cuentas consecuencias. Muchas de las personas después del proceso de divorcio realmente se dan un bajón de peso y hay otras que tienen desórdenes alimenticios y por tanto empiezan a ganar peso. Las ansiedades, el cómo llenar ese vacío muchas de las veces con comida, compras compulsivas, Uh -huh. empezar, hay muchas personas y lo saben muchas de las personas realmente no es que empiecen a final de cuentas a o cambien por completo un ritmo de vida, sino que ya viene como consecuencia de
la mayoría de las personas empiezan a bajar de peso y ya se empiezan a buscar otro ritmo de vida, ya se meten al gimnasio, ya aprovechan a final de cuentas porque están buscando cómo, cómo usar ese tiempo que a lo mejor no lo tenía, este, lo tenía con mi pareja y no hallo a final de cuentas cómo, cómo aprovecharlo. Entonces, en esa parte, el buscar a final de cuentas cómo aprovecharlo ya nos trae como consecuencia que hagamos cierto tipo de actividades, a lo mejor buscar cierto tipo de amistades, porque también comentábamos que muchas de las personas tienen por completo que cambiar sus amistades. ¿Por Sí. qué? Porque giraban en torno a una pareja. Sí, exactamente. Y esto es un punto bien importante, licenciada, porque finalmente cuando se da también en la codependencia y lo que usted acaba de establecer precisamente, cómo es realmente el impacto que le da a una persona. Cuando el círculo de amistades realmente era de tu pareja y no el tuyo, que las amistades con las que convivías no eran tuyas, eran las de tu pareja. Y cuando viene esta separación, híjola, ¿cómo te quedas? Te quedas en un estado de soledad absoluto, donde no tienes amistades y no tienes propias, mire usted, no porque usted no sea sociable o sea antipático, no. Resulta que como estás metida en la relación, esa codependencia que se da, agréguele un poquito de la celotipia, de la pertenencia, de la posesión. Usted generó ese vínculo con las amistades de su pareja. Pero usted empezó a hacer a un lado sus propias amistades por tener controlada a la persona, porque son inseguridades que son los celos, posesión y demás, con independencia de que cuál es el caso en concreto. Pero sin embargo, se siente un vacío emocional tremendo, esa soledad precisamente porque los amigos de mi pareja, pues resulta que ya no son mis amigos. Y ya no son mis amigos porque en realidad pues tenían de cierta manera un compromiso, ¿sí? Esas amistades, porque eran las de mi pareja, pero ya conmigo, pues ya no las deben de tener, o no deberían, ¿verdad? Así es como lo traduce la gente, que no tendría nada de malo si usted se llevó bien con las amistades de su pareja, pero sin embargo, sí hay una afectación. Y ya no cuenta con las propias porque a lo mejor le empezaron a decir que cómo te estabas comportando o si la persona empezó a alejarte de ellas. Y entonces tú por estar ensimismado en esa relación, tú misma les fuiste diciendo a tus amistades, apártense de mí. Y luego cuando viene la separación, pues te quedas cuenta que estás totalmente solo. Consejo del día de hoy por parte de su amiga, servidora y abogada, no lo hagan. No deje usted a sus amistades por una pareja, por un matrimonio, porque al final cuando viene la ruptura, usted es el que se queda solo. ¿Qué más nos puede comentar, licenciada? Pues sí, hablando también en esa cuestión, no nada más de las amistades, hablando de la familia, política, Sí, claro. hablando de los lazos que se hacen en la familia política, si bien no se tienen por qué romper por completo, pero sí se ve esa separación a final de cuentas por no ser impertinente, no estar en lugares donde pues a lo mejor te vas a encontrar con la pareja. Y yo considero que otra de las consecuencias del divorcio realmente que a lo mejor no nos daña a nosotros directamente. Y digo directamente porque podemos ver sufrir a los hijos, pero realmente no es mi dolor por completo, es el daño en los hijos. Así El es. daño en los hijos porque si bien no es lo mismo que llegues, por ejemplo, no sé, que el niño salga de la escuela y pase papá a recogerlo o pase mamá a recogerlo, porque al final de cuentas no siempre los padres quedan en buenos términos. Uh-huh. El afrontarme a decir usted, licenciada, qué es lo que mi papá habla de mi mamá, qué es lo que mamá habla de papá, Así cómo es. me afecta esa parte de lidiar con esta euforia que cada uno trae por su lado, de que es
esto que cada uno está viviendo, de esta adaptación tanto a la casa del papá como a la casa de mamá, y que hay cuando alguno de las dos partes decide por completo alejarse de los hijos. O sea, decide no volver a buscar a los hijos, aún hayan quedado en los acuerdos que hayan quedado, cómo viven los hijos estas consecuencias del divorcio, porque reitero, cuando iniciamos, las consecuencias no únicamente afectan a las dos personas, afectan a terceras personas, y en estas terceras personas afectadas pues se encuentran los hijos. Claro, también se afectan lo que son los padres de ambos divorciantes, la familia, a lo mejor tíos, hermanos, pero si hay hijos, eh, son parte afectada. ¿Por qué? Porque por completo cambia su vida, o sea, nunca va a ver la vida de la misma manera, porque muchas de las veces los papás hablan del divorcio y ni siquiera toman en cuenta a los hijos. Exactamente. De hecho, considero que la mayoría de las veces la decisión se toma únicamente en pareja. Claro que así debe de ser, pero, pero creo que también en la negociación del divorcio es importante, a final de cuentas, tomar en cuenta a los hijos. Así es, esto es bien importante. Hablábamos precisamente de esas consecuencias que devienen en el divorcio y que hablábamos de las físicas y de las emocionales, pero ¿qué sentimientos genera posterior a ese divorcio? Y hablando precisamente lo que viene siendo el duelo. ¿Qué es el duelo? ¿Qué debo de entender por ese proceso? Porque en realidad esa es el sentimiento que me genera, ese duelo que yo voy a vivir. ¿Cómo lo interpreto, licenciada? Pues si bien el duelo no es lo mismo que el luto. Ah, interesante, interesante. El luto es el proceso de adaptarse a la vida después de la pérdida. Aquí estamos hablando de la pérdida del divorcio. Es el proceso de cómo me adapto a la vida después de que surgió el divorcio. Y el duelo es la respuesta emocional que tiene cada persona a vivir el proceso del divorcio. O sea, Interesante. podría decirse o podría creerse que son temas o que es lo mismo, pero no, realmente el duelo habla de la respuesta emocional que tiene mi cuerpo, que tengo yo como persona, y en todo eso se ve involucrado mi manera de pensar, cómo crecí, cómo viví, mi círculo a final de cuentas, y cómo me encuentro en este momento. Y el luto, no, el luto es cómo me voy a adaptar después de la ausencia de la persona. Entonces, para ver si le entiendo de esta manera, quiere decir que entonces el duelo lo vivo de manera personal, lo que siente exclusivamente la persona, el Exacto. individuo mismo que lo está padeciendo. Y el luto lo podríamos decir que es de manera colectiva, digámoslo así, como los está enfrentando dentro de una sociedad, como tal, afuera, ¿no? Interesante, fíjese, yo no tenía claro, ¿verdad? Sí. Esta cuestión del duelo, el luto como tal, digo, desde el punto de vista ya tanatológico, porque a veces hablamos mucho del duelo, pérdidas y mucho, ¿no? Y decíamos que las pérdidas, pues no nada más, lo comentamos la semana pasada, no nada más estamos hablando de la muerte, ¿verdad? Sino que la pérdida genera otras cuestiones, el trabajo, y hay que trabajar en esa cuestión. Si perdí mi trabajo, si tuve una ruptura amorosa, ¿verdad? Son pérdidas que finalmente vamos teniendo en nuestra vida cotidiana, pero lo importante es cómo lo debo de afrontar. ¿Qué recomendaciones nos da, licenciada, para ir finalizando y concluyendo el programa? ¿Cómo afronto esta etapa, este proceso tan importante de sanación individual? Porque es de manera individual, mire usted. Por ahí recuerdo que la semana pasada una persona me comentó vía personal que por qué tenía que perdonar a una persona, ¿verdad? A esa persona que le hizo mucho daño. Y yo le comenté, licenciada, que el perdón lo debemos de otorgar, no porque la persona se lo merezca, a lo mejor no, es por bienestar propio, porque me debo también perdonar
a mí mismo de las acciones. Acuérdese que las responsabilidades y dentro de una pareja siempre hay una responsabilidad compartida. Y esto es un 50-50 que se le llama. Es decir, yo tomo mi 50% de responsabilidad que tuve dentro de una relación. Pero también la otra persona debe responsabilizarse de sus actos, del otro 50% que aportó para que hubiera una ruptura. Porque no nada más es echarle la culpa a la otra persona y yo qué hice. Debemos de ser meramente honestos con nosotros mismos. Por eso en las etapas que platicábamos, la decisión, el planteamiento de la ruptura, como bien lo comentó la licenciada, y la desvinculación, son las etapas que ella les estuvo platicando finalmente. Entonces, ¿cómo lo afrento? Entonces, para esta persona que me pidió ese consejo, pues así se lo digo. Perdone y hágalo por usted, porque usted tiene que sanar emocionalmente y por salud. Deje las otras cosas, si usted es creyente, déjeselo a Dios. Así de sencillo. Pero sí es importante que usted se abone, que usted haga todo lo posible porque usted esté bien en todos los aspectos. Así es, yo considero que lo más importante es la aceptación, es aceptar, ya no está, como tanto ya la persona ya no está en mi vida. eh, para esto pues sí es, a fuerza es una persona que quiere superar, puede decirse, el proceso de divorcio tiene que pasar por las etapas, tiene que pasar por las etapas. Y una de las etapas principales de las personas que, que ponen mucho es la negación. La negación, se niegan a vivir, perdón, al sufrimiento y piensan que brincando esta etapa, ya están por sanadas. Muchos prefieren irse de fiesta, alcohol, reitero nuevamente, las compras, la comida excesiva, porque están evadiendo a final de cuentas palpar ese dolor como tal y darle continuidad a las etapas para que esa herida sane, para que esa herida sane. Entonces, el aceptar, pues a final de cuentas, es ya, es como que voy de salida. ¿Por qué? Porque tengo que aceptar a final de cuentas que fue algo que ya pasó. Que sí, ok, hubo mucho dolor, hubo mucho sufrimiento, no salieron las cosas como pensábamos, a lo mejor, no sé, cuando éramos novios, cuando nos estábamos planeando nuestra boda, pero a final de cuentas fue algo que ya se dio, algo que Claro. ya se dio y que por más que sufra, por más que me mutile, por más que cause daño incluso a mis hijos o no permita al papá que los vea, no voy a regresar el tiempo ni Exactamente. voy a recuperar algo que ya no existe. Y sobre todo usted hace mención del perdón. El perdonar realmente no es que tengas a la persona y la persona te perdone como tal, o que tú realmente no, el hecho de que perdones es paz, es tranquilidad. Así es. Perdono por mí, para sanar yo, porque puede alguien decirte 1000 veces te perdono, o puedes incluso decirlo muchas veces, pero realmente que lo sientas, basta con una vez. Entonces, realmente hacerlo y sentirlo, considero que es la sanación total. Como dicen por ahí, licenciada, te perdono pero no olvido, ¿verdad? Y entonces nos estamos No, perdonando. El perdón implica olvido. Si usted le va a dar el perdón a una persona, es porque usted está dispuesto a olvidar lo que le hicieron, ¿verdad? Y dentro de de olvidar lo que le hicieron, es parte de la sanación. Es dejar atrás, como dice la licenciada, lo que se vivió. Claro que duele, sí, duele como todo, que hay frustración, también la hay, porque se tenían planes a futuro, proyectos de vida que quedaron ahí truncados. Claro que sí, claro que hay una afectación bastante grande, pero sin embargo no nos podemos quedar en ese sentimiento para siempre. Tenemos que hacer todo lo posible porque nosotros estemos bien. ¿Y qué recomendaciones nos da, licenciada, para concluir este tema? hablar, hablar, yo considero que lo más importante es hablar. Hablarlo y la comunicación, uno, si apenas estás antes de,
hablarlo con la pareja. Ujú. Hablarlo con la pareja, comunicarlo a la familia y comunicarlo a los hijos. Si ya estás en el proceso, igual, la comunicación considero que es muy importante y los puntos en los que se va a basar ese divorcio. Y realmente si estoy dispuesto a respetarlos y si estoy dispuesto a llevarlos a cabo. Y si realmente no me afectan, porque no es lo mismo que los que me gano con plantearlos y me van a estar afectando. Así es. Y como último, si ya se dio el divorcio, ustedes ya están en ese proceso, el sanar realmente es perdonar. Eh, la, si no sé, a lo que ustedes crean, acérquense a lo que ustedes crean. Acérquense a Dios, eh, hablen, hablen mucho con sus hijos si tienen hijos en esta parte, porque aunque no me lo crean, muchas de las veces limitamos a nuestros hijos a que sean partícipes, a final de cuentas, de un proceso nuevo, cuando nuestros hijos muchas de las veces es más lo que te pueden aportar que terceras personas, que muchas de las veces platicar a lo mejor con compañeros de trabajo, amigos, porque a final de cuentas es un proceso familiar, es un proceso familiar y permítanse, sanar, permítanse sanar, no es tanto como que ya firmé el divorcio, ya me quedé con 50%, el 50%, obtuve la pensión, porque a final de cuentas si no se permiten sanar y queda ese vacío emocional, va a seguir doliendo. Va a seguir doliendo, por ahí pueden ponerse en contacto, ya sea con la licenciada o conmigo, los podemos apoyar en ese proceso, nos podemos apoyar en ese proceso de sanación sobre todo. Ya si es jurídico, pues ya con la licenciada, ya pueden contratar sus servicios y de igual manera si necesitan algún tipo de orientación, sobre todo de cómo le hago con el proceso emocional, con mucho gusto. Así es. Y pues la recomendación es, hay que buscar ayuda profesional, ¿sí? No hay que dejar nuestros sentimientos ahí al aire y a ver qué pasa. Y con el tiempo voy a sanar. No, porque el tiempo no siempre sana. Si usted no se pone a trabajar y a sanar por su dolor, por su proceso, no se lo deje al tiempo, porque el tiempo van a pasar años y usted va a seguir exactamente igual. Porque esto depende de un cambio directamente personal. Dice, saludos, voy a mandar saluditos por ahí. Saludos a Malú Mora, que nos sigue en Facebook, y a todos aquellos que estuvieron escuchándonos. Gracias, amigos, es un placer estar con ustedes cada miércoles y precisamente tratar cápsulas jurídicas acompañadas de las diferentes disciplinas que tienen directamente relación con el derecho. Bueno, mis amigos, me despido de ustedes, a los de Facebook, pero ahorita continúo con los amigos de la radio. Que pasen bonita tarde y les espero para la siguiente semana en un tema más.